Hola gente de YouTube, hoy les traigo este nuevo fic, espero y lo disfruten. Este fic no es mío, lo pueden encontrar en fanfiction y le pertenece a Héctor Mendigo 26. En la descripción estaré dejando el link del fic para que vayan a verlo. Capítulo 1. Antes que nada, este es uno, por lo que si encuentran alguna incongruencia con los volúmenes actuales, las disculpas del caso. Soy nuevo en esto de Re 0xd, con decirles que es mi segundo fic de la franquicia. Sin más los dejo, y espero disfruten de la historia. Emilia había pasado por muchas cosas. Realmente se había esforzado por mantenerse positiva luego de que se desatara una reunión de emergencia en todo Lugúnica para decidir cuál sería su posición ante la declaración de guerra que había dado la líder del culto de brujas Pandora. Ese solo nombre hacía que inconscientemente empezara a congelar el suelo por el que pisaba. Realmente la odiaba por todo lo que le había hecho a Madre Fortuna y a Geuse, siendo la única responsable de la miserable infancia que había tenido. Este demonio sin corazón, había hablado prepotentemente ante todos, apareciendo como un fantasma en medio de la ciudad, donde todos escucharon atónitos sus declaraciones. Resulta que la bruja de la vanagloria, en su misericordia había dicho que disolvería el culto de las brujas y que lo único que buscaba era la paz y redención con todos los reinos, aunque claro, todo esto tenía un precio, y ese era la absoluta y cruel entrega del famoso héroe de Priestella, Subaru Natsuki. Ante eso, el pueblo mismo gritó en horror y desacuerdo. Subaru se había convertido en alguien muy respetado por todo el reino. Él los había salvado de los arzobispos y las grandes bestias que los habían aterrorizado por siglos, por lo que estarían dispuestos a dar sus vidas por proteger a este noble joven, que tanta luz había traído a sus vidas. La acción por parte de los ciudadanos, secretamente molesto y disgusto al Consejo de Ancianos, los cuales estaban más que dispuestos de entregar al Pelinegro a cambio de la paz. Sin embargo, al ver a su reino levantándose en armas, no tuvieron más opción que también negarse, si es que no querían que les dieran un golpe de estado en el acto. La negativa fue unánime, todos los candidatos reales se negaron tajantemente a entregar a su amigo, incluso la orgullosa Priscilla, lo cual sorprendió enormemente a Emilia. No creía que incluso ella apreciara, aunque sea un poco, a su caballero. Sin embargo, el conmovedor momento no duró mucho, pues luego de eso empezó una guerra que solo pudo describir con una palabra: infernal. Los restos del culto de la bruja, lideradas por Pandora y los arzobispos restantes, no dieron tregua alguna, parecía que no necesitaban dormir, y usaron hasta las tácticas más sucias para barrer con los valientes caballeros que dieron su vida por la ciudad y sus seres amados. Durante los años que duró la guerra, se había creado una trinchera, misma que era soportada por magos de tierra habilidosos, quienes a muerte defendieron su posición en una de las batallas más sangrientas que habían visto los cuatro reinos. Muchas vidas se perdieron ese día, y las que se salvaron nunca pudieron superar el dolor de los horrores que contemplaron en aquella noche. Gracias a ello, ahora se encontraban reunidos bajo una fogata. Emilia estaba junto a su caballero y amigos. Ellos habían sido un grupo selecto que fue formado con las fuerzas de élite de todos los reinos, los cuales en un acto desesperado, embarcaron en una misión suicida para invadir la base principal del culto, misma que había sido descubierta a costo de la vida de Meili, la ojiverde que había actuado de agente doble a favor de ellos. Hasta que fue descubierta, aún podía oír sus últimas palabras resonando en sus oídos mientras daba sus últimos suspiros en brazos de Subaru. Meili: Oni-san, ¿por qué tienes una cara tan patética? Así no debería verse el comandante del ejército de Lugúnica, ni siquiera Petra-chan podría encontrarte atractivo con esa cara. Jeje, Subaru. Hip hip. Meili, por favor no agotes fuerzas, aún podemos salvarte. Félix está haciendo el antídoto, ese solo aguanta un poco, podremos revertir esto. Unos pequeños dedos sellaron sus labios. La peliazul lo miró con una mirada cansada y de lástima al mismo tiempo. Ella, que había quitado la vida a tantas personas, había presenciado de primera mano cuando la muerte se cernía sobre alguien, y ella sabía que había llegado su turno. Meili:
Oni-san es muy optimista, deberías guardarte esa energía para la Wan-san de cabello plateado, no creo que sea necesario que gastes tus fuerzas llorando por una asesina como yo, esto es simplemente, algo que iba a pasar en cualquier momento, un paje del oficio como tú lo llamas jeje. La joven de ojos verdes miró como las líneas moradas seguían avanzando por su cuello, muy pronto llegarían a su cerebro, era una muerte tortuosa si se lo preguntabas. Subaru. Pero, debe haber algo que podamos hacer, tal vez Reinar tenga una protección divina para, de pronto Meili lo detuvo con una acción inesperada, ella lo estaba abrazando, a pesar del dolor que eso significaba para ella, prueba de eso era la sangre que empezó a salir por la comisura de sus labios. Meili. No me queda mucho tiempo, realmente hubiera querido seguir haciendo más cosas divertidas junto a ti, que me hicieras muñecas horribles, que me siguieras confeccionando vestidos extraños sin que yo te lo pidiera, incluso ver tus payasadas al intentar coquetear con la Wan-san de cabello plateado hubiera estado bien, realmente te extrañaré, por favor, vive una buena vida por Meili, papá, fue lo último que pudo susurrar antes de que su respiración se detuviera, el brillo de sus ojos se apagó, siendo que ahora por estos se llenaron de líneas moradas que terminaron de envolver su rostro como cicatrices. El silencio sepulcral invadió el terreno de batalla, solo para que después se escuchara un grito desgarrador, mismo que fue acompañado por un fuerte retumbar que alejó a amigos y enemigos, provocado por la providencia invisible, que se había desatado caótica y descontrolada desde el interior de su portador. Varios cultistas murieron, y muchos aliados fueron heridos antes de lograr poner a salvo a su gran héroe. Los recuerdos de esa noche aún tenían en vela a su fiel caballero, y Emilia era más que consciente de ello, agarrando fuertemente su mano para hacerle saber que estaba ahí con él, por más que el cielo mismo se cayera, ella seguiría a su lado. Y así, en medio de la fría noche, en donde ni el mismo santo de la espada pudo conciliar el sueño a pesar de todas sus protecciones divinas, llegó el día de la batalla. Todo había salido de acuerdo a lo planificado. Otto había generado una estampida de animales como distracción, misma que aprovecharon Julius y Garfield para abrirse paso y generar un agujero en medio del ejército desprevenido de los cultistas. Aprovechando esta oportunidad Subaru, Beatrice, Reinhard, Cecilius, Alibel y Emilia entraron al salón principal, donde aguardaban los altos mandos del culto. Gracias a su ingenio, pudieron hacer que dividieran fuerzas, sin embargo, nada podía ser tan fácil, y en medio de la pelea apareció Capella, quien acompañada por nuevos arzobispos que habían tomado los puestos de sus antecesores y siendo modificados por la misma Capella para hacer los monstruos trastornados que solo pensaban en matar, se enfrentaron al grupo, siendo en este caso Cecilius y Alibel los que se quedarían combatiéndolos. Los restantes, liderados por Subaru, fueron al salón principal, donde finalmente encontraron a la causante de todo, Pandora. La batalla fue brutal, Pandora intentó separarlos, sobre todo a Reinhard, quien era el más problemático de todos, pero para su sorpresa, había conseguido una protección divina que evitaba que lo teletransportara para otro lado. Por otro lado estaba Subaru, que tuvo que hacer uso de la mayor versatilidad que había conseguido de la providencia invisible para poner a salvo a sus aliados. La batalla duró horas, y llegó a un punto muerto, con Pandora negando su muerte constantemente, Subaru usando regreso por muerte para salvar a su amada princesa y espíritu, además de Reinhard que incluso sacando la espada dragón, no pudo derrotar definitivamente a la bruja de la vanagloria. En medio de todo el caos, Subaru observó que Pandora sonrió, lo cual le dio un mal presentimiento, diciéndole a Reinhard que tuviera cuidado. Todo esto siendo en vano, pues fue demasiado tarde, Pandora había hecho uso de un antiguo ritual, y habiendo al fin logrado inmovilizar al pelirrojo por un pequeño periodo de tiempo, pudo aprovechar esa pequeña abertura para tomar algo de su sangre, que con un corte colocó en un pequeño cristal, mismo que se expandió hasta formar una masa amorfa que envolvió al santo, hasta reducirlo a una mera esfera. Pandora lo había conseguido, había sellado a Reinhard. Pandora. Parece que a final de cuentas no pudiste ganarme, tan presuntuoso como siempre santo de la espada, pero siempre fallando en los momentos importantes. La bruja dijo con sorna mirando la pequeña esfera que ahora descansaba sobre el suelo.
Subaru entró en pánico. Reynard era el único que podía igualar a la bruja, ellos solos no podrían durar mucho, por lo que decidió agarrar un cuchillo y cortarse rápidamente la garganta para evitar que éste fuera atrapado. Sin embargo, previendo esto, escuchó unas palabras. Pandora. Subaru Natsuki nunca trajo un cuchillo. Inmediatamente su arma desapareció, lo cual lo dejó frío, y esto fue peor, cuando en un parpadeo Pandora apareció delante suyo, con una mano sujetándolo, y con la otra empujando con una fuerza invisible a Emilia y Beatriz, que miraban horrorizadas como eran llevadas lejos de su amado y contratista. Pandora. Al fin lo logré, es jaque mate Natsuki Subaru, al fin podré tomar tu habilidad, una vez que logre asimilarla, ni siquiera Satella podrá intervenir en lo que haga. Todo Lugunica será un mero cuento, podré reescribir la historia misma. Dijo esto último con éxtasis, mientras empezaba a pensar en las infinitas posibilidades que tendría ahora para su autoridad. Sin embargo, viendo ese segundo de distracción, Subaru decidió jugar su última carta, era algo que realmente no quería usar, sobre todo después de haberle prometido a Emilia que después de la guerra, regresarían juntos a casa para casarse y vivir plenamente. Para su mala suerte, Subaru era una persona que siempre rompía sus promesas. Con su mano libre sacó una pequeña caja de su bolsillo, era el sello que le había entregado Shaula antes de partir de la Torre de Pléyades, según ella era una reliquia que le dejó su maestro como recuerdo. Sin embargo, al investigar en los archivos de Flugel, descubrió que era un potente sello con el que planeaba sellar a la misma bruja de la envidia, cosa que no terminó usando por un grave defecto del sello, requería estar cerca a la persona a usarse para activarlo, lo cual significaba que terminaría atrapado con ella. El pelinegro dio un suspiro y una risa cansada, maldiciendo su suerte a cualquier divinidad que lo hubiera condenado a tal castigo. Recordó a todos sus amigos, su adorable Beako, su preciada hija adoptiva Meili, y sobre todo a una hermosa semielfa, la cual lo miraba a la distancia con unos ojos que reflejaban el horror absoluto. Subaru. Perdóname por ser un mentiroso Emilia-tan. Pandora lo miró extrañada, antes de que Subaru abriera la caja y todo fuera negro para siempre. Y fin no bueno, por ahora, hay mucho que escribir, sobre todo de la realidad distorsionada dentro del sello. Y el cómo afectará esto en Subaru y Pandora, pero bueno, la continuación dependerá de ustedes. Dejen comentario y estrellas si quieren que continúe esta historia. Les mando un saludo a todos y nos leemos luego. Capítulo 2. Sellados, parte 1, punto de vista de Subaru. El vacío se extiende hacia Subaru. No hubo ningún gran estruendo, ni siquiera una gran sacudida al momento de ser sellados, era como si simplemente en el momento en que abrió la caja del sello el silencio absoluto se hubiera hecho presente. Aunque claro, con la terrible excepción de su ahora compañera de celda. Pandora. ¿Qué hiciste? Pandora me habló inquietantemente, sus ojos azules estaban fijos en mí, casi parecían atravesarme la cabeza, lo cual fácilmente pudo haber hecho, si es que no estuviéramos en esta dimensión desconocida. Subaru. ¿Qué más podría ser? ¿Te vencí en tu propio juego, o es que acaso no eras tú también muy fanática de los sellos? Le sonreí con sorna, claramente burlándome, pues ella hace unos instantes había declarado su victoria luego de sellar a Reynard, y oh ironías de la vida, ahora estaba atrapada eternamente conmigo por un sello milenario. Pandora en ese momento, me quedó viendo fijamente, para luego sonreír con confianza, o al menos eso quería hacer creerme, puesto que se posicionó frente a mí para estar cara a cara. Pandora. No deberías subestimar el poder de una bruja, maldito infeliz. Inmediatamente después de eso, Pandora chasqueó los dedos y pronunció una frase. Subaru Natsuki nunca trajo el sello de la eternidad consigo. Ella sonó, aparentemente confiada, como esperando que milagrosamente todo se deshiciera, aunque esa sonrisa se esfumó cuando nada sucedió después de varios segundos. Subaru. ¿Y tú no deberías subestimar la astucia de un sabio? Contrarresté nuevamente, me pareció divertido ver su cara de indignación e ira al ver que sus poderes no funcionaban para nada. Luego de eso, hubo varios intentos de Pandora por intentar salir, la escuché repitiendo como 100 veces que nunca fue sellada, casi parecía más un mantra que un intento por usar su habilidad de causa y efecto. Me sentí algo alejado, ya había dejado de ser divertido verla después del intento 30, ahora realmente era una escena lamentable.
Aunque claro, luego de darme cuenta de que nada pasó, ella vino iracunda hacia mí, y en un arranque intentó matarme con su habilidad. Pandora. Toda tu sangre empezará a presionar tu cabeza. Pandora intentó usar su habilidad, sin embargo, igual que antes, nada pasó. Desde ahí siguieron más intentos repulsivos de asesinarme, pero lo único que me había afectado eran los gritos histéricos de esta loli demoníaca. En un arrebato de ira, Pandora intentó estrangularme, y aunque a pesar del tamaño de sus manos no era el adecuado para eso, lo que más me llamó la atención era que no sentía ningún dolor. Por más que Pandora apretó mi cuello con toda su fuerza, simplemente no recibirá ninguna molestia o daño. Era así si en este espacio fuéramos simplemente inmortales. Viendo esto, intento probar yo también, lanzando un codazo a esa detestable bruja, pero al momento de contactar, sentí como si hubiera golpeado una almohada. No podía ejercer daño alguno por más fuerza que pusiera en mis brazos. Lo cual en cierta manera me alivió, aunque otra parte mía también se frustró. Quería hacerle pagar a como de lugar a esa maldita loca que me había arrebatado tanto. Pasaron lo que parecieron unas horas antes de que Pandora decidiera rendirse. De verdad que era obstinada, le había seguido el juego de intentar matarnos al principio, pero luego de ver que nada sucedía al golpearnos, solo decidió sentarme mientras la veía hacer un berrinche. Pandora, ¿por qué simplemente no desapareces? Es realmente asqueroso tener que verte todo el tiempo. Lo último que quiero ver por la eternidad es tu estúpida cara. Pandora gruñó esto último. La verdad, si bien me sentí algo ofendido, era realmente extraño ver cómo la líder de todo el culto de las brujas, un ser milenario como ella, estaría haciendo un tremendo alboroto, a pesar de que en sus anteriores encuentros, había sido solo una mujer de pocas palabras y sonrisa. Confiada, como si todo estuviera bajo su control, lo que claramente en esta dimensión no era así. Subaru. Yo tampoco quiero ver tu feo rostro, pero no por eso haré un berrinche. No sé tú, pero justo ahora no te ves nada vanagloriosa, bruja. Me seguí burlando de ella y sentí un gran disfrute cuando vi que su rostro se ponía rojo de la furia. Pandora. ¿De qué hablas? ¿Que mi rostro es feo? Vaya blasfemia acabas de decir. ¿Acaso no sabes que de dónde vengo mi rostro era la definición de perfección? Seguramente no conoces acerca de belleza, como siempre andas junto a esa aberrante medio elfa. Pandora se cubrió la boca con burla y por primera vez ella tocó un punto sensible mío. Subaru, ¿acaso dices que Emilia Tan es fea? Ja, como si alguien como tú pudiera siquiera saber el concepto de belleza. Después de todo, ¿te ha visto al espejo? Si bien tienes rasgos suaves, no tienes para nada la madurez y ternura de Emilia Tan, no llegas ni a los talones, eres solo una amargada loli bruja. La miré con una sonrisa claramente hostil. En sus sueños esa loca sería tan hermosa como Emilia. Tal parece que mi comentario también le desagradó, puesto que se levantó y aireada se puso frente a mí. Pandora. ¿Cómo te atreves a decir que soy alguien inferior a esa semielfa? ¿Acaso crees que alguien tan parecido a la maldita bruja de los celos es superior a mí? ¿Crees que Satella es más hermosa y poderosa que yo, la gran bruja de la vanagloria? Pandora acercó mucho su rostro al mío, encarándome. Su voz era amenazante, destilaba un odio tan puro, que me sorprendió por un instante antes de que mi rostro también se endureciera. Subaru. ¿Y que si lo hago? ¿Qué vas a hacer? ¿Estrangularme con esas pequeñas manos hasta que se te pase el berrinche? La desafié. No iba a intimidarme, ni aunque tuviera su factor de bruja activa lo haría, y sabía bien que en este lugar no podría hacer nada. Pandora gruñó como nunca antes, y me miró furiosa antes de voltearse rápidamente e irse a otra esquina, acurrucándose ahí y permaneciendo silenciosa, como si dijera que no valía la pena gastar palabras conmigo. Internamente suspiré algo aliviado. Tampoco quería seguir perdiendo el tiempo peleando con esa loca, solo la ignoraría por lo que resta de la eternidad, y así pasaron las horas que luego parecieron días y finalmente semanas. Nadie había dicho nada después de esa última discusión. En ese tiempo había descubierto algunas cosas de este lugar. En este espacio no necesitábamos comer ni dormir, nuestras necesidades fisiológicas tampoco eran problema, era casi como si nuestro cuerpo se hubiera congelado en el mismo tiempo.
A pesar de todo lo anterior, probé algunas veces si era capaz de entrar en un estado similar a un sueño profundo, solo que en este espacio, desprovisto de día y de noche, la verdad no hacía la diferencia. Podríamos decir que el sueño era simplemente utilizado como medio para escapar momentáneamente de este vacío infinito. No pasó nada rescatable, la verdad. Pandora y yo nos habíamos mantenido apartados, y aunque inicialmente eso no era ningún problema, la verdad el mantenerme en silencio por toda la eternidad empezó a pasar factura. Llegó un momento en que simplemente quise gritar para por lo menos darle algo más de vida a este maldito lugar, pero lo descarté, ya que no quería darle el gusto a esa maldita de verme desesperado. Sin embargo, para mi sorpresa el silencio no permaneció mucho tiempo, puesto que este fue roto por Pandora, quien empezó a murmurar en sueños. Pandora. Satella, maldita bruja, por tu culpa, madre y padre, no lo merecían, quemados de tal forma, todo es, tu culpa. La hasta ahora silenciosa bruja había comenzado a soltar murmullos dormida, lo cual me interesa extremadamente. Tal parece que ella culpaba a Satella por algo. Mi mente divagó un poco intentando unir algunas piezas con esa información. Él había estado en la biblioteca de Flugel, así que tuvo acceso a información de hace 400 años. En el diario personal del sabio, se había mencionado que las brujas eran originalmente mujeres normales, las cuales habían venido de familias como cualquier otra, al menos hasta que su factor de bruja se activó. No se mencionó a Pandora en muchos párrafos, más que una cuanta descripción de algunas de sus habilidades, aunque si bien no hubo mucha información de ella, de las que sí escribió bastante fue de Satella, dándole gran parte de este libro a sus anécdotas con ella. El caso es que en cierta noche de uno de sus viajes, él menciona que Satella en un acto de confianza, le contó cómo su aldea había sido quemada hasta las cenizas, que no pudo llegar a tiempo para detenerlo, y que siempre se culpó, ya que consideraron a su pueblo blasfemo, ya que ahí fue donde ella había nacido. Hasta ahí, una historia interesante, pero que no se relacionaba con lo dicho por Pandora, de no ser por el hecho de se comenta que en ese pueblo Satella perdió a una preciada amiga, la cual nunca la perdonó por lo que había causado. Satella no le quiso decir el nombre a Flugel, pero la descrita por un sobrenombre. Dora en ese momento algo en la mente de Subaru hizo clic y miró fijamente el lugar donde estaba acostada la bruja de cabello platino. Todavía tenían muchas incógnitas, pero sentía que había encontrado algo importante en este interminable pozo de misterios que era esa mujer. Dependía de él, cómo usaría esa información, quién sabe, capaz podía atormentarla con eso como castigo por todas las atrocidades que había cometido. Aunque algo en su corazón lo golpeó, no sabía si era su instinto de héroe, o el hecho de que él también sabía lo que era el perder a sus padres. Obviamente no la perdonaría, no después de todo el sufrimiento que había causado, a él, a sus amigos, a Meili. Suspiró para aclarar sus pensamientos. Por suerte, tal parecía que esta dimensión tenía la propiedad de calmar las emociones fuertes o negativas. No sabía si esto era una especie de regalo que Flugel le quería dejar a Satella, pero agradeció que funcionara en este momento. Si no, no sabría qué tipo de pensamientos grotescos pasarían por su cabeza ahora mismo si no fuera así. Probablemente terminaría perdiéndose a sí mismo. De todos modos, decidió dejarlo pasar por ahora. Ya podría sacar más información cuando ella despertara. Después de todo, ese era uno de los talentos que más había desarrollado en todo. ¿Qué tal a toda la gente? Disculpen que este capítulo sea corto, pero era eso o dejarlos sin capítulo por una semana más, ya que estará fuera por 7 días debido a un viaje, así que al menos quise adelantarles esto. El siguiente cap sería ya desde el punto de vista de Pandora, lo escribiré regresando de mi viaje. Aprovechando esto, quería agradecerles a todos por sus votaciones y mensajes. Me alegra bastante que esta historia haya sido bien recibida. Un saludo a todos, nos leemos en otra ocasión. Capítulo 3. Sellados, parte 2, Puff Pandora. Abrí los ojos y ahí estaba de nuevo, esa oscuridad que se extendía por todo el infinito, un recordatorio palpable de esta estúpida eternidad. Desde que fuimos sellados en este vacío interminable, había logrado convencerme de que mi situación era solo temporal, que el control seguiría siendo mío, como siempre lo había sido.
Sin embargo, en este instante, en este espacio alejado de todo lo que alguna vez conocí, y después de varios intentos de estrangular a mi compañero de celda, al fin pude aceptar la realidad. El humano me la había jugado de una forma que ni siquiera yo había anticipado. Lo observé, esa criatura humana, cuya presencia era tan molesta que hacía que el paso del tiempo se volviera aún más insoportable. Su sonrisa burlona, sus continuas provocaciones, era realmente un martirio el saber que pasaríamos la eternidad aquí. Casi hubiera preferido ser encerrada con Satella en este maldito lugar. Sé que puede sonar exagerado, pero pueden culparme. El tipo literalmente no había dejado de ser exasperante desde el inicio, que la eternidad de esto, que Emilia tan aquello, que la mayonesa es comida de los dioses, por Od Luguna, simplemente acaben con mi sufrimiento. En un inicio, lo consideré una pieza más en mi partida, una ficha de ajedrez que jugaría a mi favor contra la bruja de la envidia, que mejor que usar a su heraldo más amado en contra de su voluntad, simplemente una venganza poética. Subaru, como se llamaba aquel hombre, no era más que un mortal insignificante en comparación con todo lo que yo había logrado. Un simple humano que osó desafiarme, a mí, la gran bruja de la vanagloria. Qué arrogante y patético tenías que ser para intentar aquello. Todo iba de acuerdo al plan, las estrellas se alineaban a mi favor como siempre, pero entonces me di cuenta de algo que me incomodó profundamente. Su persistencia. Al principio, pensé que sería fácil deshacerme de él, enviando a alguno de mis arzobispos. ¿Quién podría imaginar que un hombre, sin fuerza suficiente para levantar un simple mazo y que bien podría ser considerado el más mediocre de los caballeros, sobreviviría a ataques de seres favorecidos por los evangelios? Algunos de estos arzobispos, incluso, podrían rivalizar con las brujas que conocí en mi tiempo. Como Regulus, por ejemplo, aunque ese tipo resultó ser un reverendo imbécil, y un pervertido de primer nivel, un desperdicio absoluto, me compadezco por sus esposas. Realmente debió haber sido una tortura el escuchar sus monólogos interminables. Me pregunto si ninguna considere ponerle un bozal. En fin, a lo que voy, Subaru logró burlar la muerte una y otra vez, y siempre, contra todo pronóstico, salía victorioso. Aquello parecía tan irreal, hasta que conseguí averiguar el motivo. No fue fácil, pero al estar cerca al campo de batalla, pude sentir un olor emanando de él, el olor de mi peor enemiga, la bruja de la envidia. No saben cuánto odiaba esa asquerosa habilidad que le dio Satella, fue la fuente de mis dolores de cabeza más grandes durante la guerra. Literalmente no había plan o estrategia que pudiera cubrir todos sus bucles. Mis ojos se fijaron en él con una mirada sigilosa. Se había mantenido imperturbable, buscando ignorarme desde nuestra última discusión, pero algo había cambiado en las últimas horas. Seguramente creyó que no me daría cuenta, pero podía sentir su mirada insistente por más que intentara camuflarla, y eso me incomodaba. Sin embargo, podría también sacar provecho de esto, así que moviendo mi rostro un poco, hice que nuestros ojos se encontraran. Vi su leve sorpresa, pero esta solo se ensanchó cuando le guiñé el ojo con una sonrisa burlona en mis labios. ¿Te gusta lo que ves? Susurré con mis finos labios. Seguramente ahora mismo esté todo rojo y avergonzado. Toda esa charla sobre cómo Emilia, esa estúpida semielfa, era la más hermosa ante sus ojos, y ahora, míralo, era obvio que había algo que no podía ignorar. Sus ojos ya no se apartaban de mi presencia. Puedo comprenderlo, después de todo, ¿quién podría resistirse a la bruja de la vanagloria? Tendrías que estar realmente ciego para no notar la diferencia entre un Ferrari y un Tico. Pequeña referencia aquí XD, por un momento, pareció que salió de su trance puesto que levantó una ceja y luego sonriendo con una estúpida arrogancia. Subaru. Vaya, veo que la bella durmiente al fin se despertó. Pandora, o debería decir, la gran bruja de la vanagloria Pandora, la que todo lo sabe y todo lo puede, claro, todo excepto salir de este lugar, pero bueno, dime ¿acaso vas a seguir intentando seducirme? Vamos, sé que soy muy guapo, no por nada Emilia Tan siempre se ponía celosa cuando andaba cerca de otras chicas. Pero al menos disimula un poco la próxima vez. Oye, ¿por qué tienes cara como si hubieras chupado un limón? ¿No vas a decir nada? ¿No te quedarás muda por toda la eternidad, o sí? El infeliz se acercó con una sonrisa burlona, sentándose frente a mí.
levante una ceja, visiblemente irritada por su actitud pomposa. Pandora, ¿acaso la idiotez también es uno de tus talentos? Ni en tus sueños intentarías seducir a un animal como tú. Soy demasiada mujer para tan poca cosa. Lo miré despectivamente y con claro asco. No entiendo cómo los estúpidos de tu consejo de inútiles decidieron hacerte comandante de las fuerzas especiales de tu reino. Seguramente estaban desesperados. En fin, respondiendo a tu pregunta, ¿qué esperabas, humano? ¿Una charla filosófica contigo? Eso sería una pérdida de tiempo para alguien como yo. Parece que mi comentario no le afectó mucho, pues se encogió de hombros, pero pude notar una ligera duda en su mirada cuando le pregunta acerca de su puesto de comandante. Ese idiota probablemente tampoco entendía cómo había llegado a obtener tanto poder. ¿Cómo rayos perdí ante este tipo? Acierto, intentos infinitos. Antes de caer en la depresión, la mirada de Subaru cambió, adoptando un tono desafiante. Subaru. No me hagas reír, Pandora. Sí, puedes cuestionar mis métodos, pero no puedes negar mis resultados, y como prueba de ello, aquí estás, atrapada conmigo y no jugando a la casita con tus arzobispos como hubieras querido. Y no me digas que de verdad prefieres pasar todo tu tiempo en esta prisión sin decir ni una palabra. No será una charla filosófica, pero al menos puedes simular que es como las fiestas de té de Echidna, aunque claro, sin los test de procedencia cuestionable. Volviendo al caso, debes tener historias fascinantes. Seguro que todo ese poder del que tanto hablas debe venir con algunas anécdotas interesantes, ¿no? Lo miré con cierta duda, como que test de procedencia cuestionable. Ahora que lo pensaba, nunca supe de dónde sacaba Echidna los insumos de su té. No me digas que ella. Sacudí la cabeza de solo pensarlo. Me enfoqué nuevamente en el tema importante, si se le puede llamar así. Un simple humano, hablando sin respeto sobre los poderes de una diosa como yo. ¡Qué osadía! Pandora, mi vida no es una colección de historias para entretenerte, humano. No eres digno de conocer mi pasado, ni de que te lo comparta. Tienes mucha suerte de que no pueda matarte aquí por tu insolencia. Subaru me miró fijamente, sus ojos no reflejaban miedo, sino una mezcla de desafío y curiosidad. Algo en su mirada comenzó a molestarme aún más. Subaru. Ya, siempre la misma amenaza. Pero sabes, Pandora, tengo una teoría. Tal vez no sea que no quieras hablar de tu pasado, sino que no puedes, ¿verdad? Todo ese poder del que tanto presume no puede ser gratuito, seguramente también debe venir con algunas limitantes. Toma de ejemplo el mío. Todo el mundo tiene una debilidad que preferiría olvidar. Incluso tú, ¿no? Su tono empezó a despreocuparse, pero pude sentir una chispa de empatía en sus palabras. Eso me tomó por sorpresa y, en un instante, sentí como una oleada de molestia comenzaba a burbujear en mi pecho. Pandora. Te repito, humano, no me interesa tu curiosidad. Y lo que es peor para ti, no tengo por qué compartir nada con alguien como tú. Lo reté con la mirada, pero él siguió sonriendo, más tranquilo ahora, sin apartar sus ojos de los míos. Subaru. Entonces, ¿me lo vas a ocultar, eh? Es que, a veces, las personas que más gritan, son las que más intentan esconder. Es como un mecanismo de defensa, ¿no? Cuanto más fuerte hablas, más intentas ocultar. Pandora. Mecanismo de defensa, dices, como si necesitara esas ridiculeces. No soy tan patético como para requerir las artimañas que usan los perdedores como tú y tus amigos. Pero si estás tan empeñado en hacer tu buena acción del día, realmente deberías recomendarlo a tu amiguito el pelirrojo santo de la espada. Se ve que necesita algo para convencerse de que tiene una familia feliz esperándolo luego de la guerra, claro, si ambos logramos salir de este sello. Subaru. Hey, no te metas con Reynard, aunque no puedo negarlo, realmente debería llevar a terapia familiar junto al viejo Willem, pero en fin, ese no es problema tuyo. Además esas son fuertes declaraciones para alguien que ni siquiera tiene familia, y la casita que armaste con tus arzobispos no cuenta. Aunque bueno, supongo que el concepto de familia es algo que una diosa como tú nunca podrás conocer. La última palabra de Subaru, sin que yo me lo esperara, me golpeó como una daga envenenada.
Mi respiración se hizo pesada, y en mi mente, los recuerdos que tan cuidadosamente había guardado empezaron a fluir como un torrente desbocado. La mención de la palabra familia retumbó en mi mente como un eco destructivo, ahogándome en una espiral de confusión y añoranza. Vi su rostro, no era la expresión típica de alguien que se siente superior. No. Era algo más. Algo que no lograba identificar. Empatía. Desdén. No sabía qué era, pero sí sabía que algo dentro de mí se quebraba. ¿Qué sabría él de la familia? ¿Qué sabía de lo que es perderlo todo? De ver cómo todo lo que amaba se hacía cenizas ante sus ojos. De cómo una deidad poderosa como yo, que deslumbraba a los humanos con su belleza, su conocimiento y su fuerza, había sido despojada de todo lo que lactaba la tierra. Mi respiración se hizo entrecortada, mis manos temblaron al sentir el dolor en mi pecho, ese mismo dolor que había enterrado tan profundamente en mi ser, como una herida que nunca sanó. ¿Qué sabes tú de la familia? Murmuré, mi voz quebrada, carente de emociones. Los recuerdos, vívidos, inundaron mi mente, como si estuviera reviviendo aquel momento. Mis padres, la imagen de mi madre apareció, su sonrisa cálida, su voz suave, me miraba con ojos de adoración, como si yo fuera la joya más preciosa de su vida. Una mujer cálida y refinada, una dama en toda la regla. Mi padre, quien me enseñó a dar mis primeros pasos, me enseñó a cuidarme en un mundo lleno de maldad, me mostró lo que era la fuerza, la resiliencia, y sobre todo, el amor. Ellos, me amaban. Me amaban tanto, pero aún así. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, desbordándose y arrastrando mis esfuerzos por contenerlas. La rabia que había guardado durante siglos poco a poco estaba saliendo nuevamente a flote. No podía seguir ignorando el dolor. No podía seguir negando la realidad como siempre lo hacía. Me levanté de repente, mi voz estalló como un grito furioso. Pandora. No sabes lo que es perder a aquellos que amas, humano. No sabes lo que es tenerlos a tu lado, y luego ver cómo te los arrebatan, cómo los destrozan sin piedad. No sabes lo que es tener a tus padres suplicando por piedad mientras los queman en una maldita hoguera, y ser incapaz de hacer algo para salvarlos. El dolor que había estado ocultando estalló en mi voz, y Subaru, que antes me miraba con arrogancia, ahora no podía apartar la vista de mí. No había burla en sus ojos, solo sorpresa cautelosa. Algo en su mirada comenzó a cambiar. Yo, había estado buscando venganza. Buscaba el poder para destruir esa realidad maldita. Incluso destruir el mundo hubiera estado bien, si eso significaba que podría traerlos de vuelta, pero lo que realmente más añoraba, en lo más profundo de mi ser, era poder decirles lo que nunca pude. Que los amaba, que los necesitaba, que no quería perderlos. Pero ya no estaba en mis manos. Ya no podía cambiar nada. Ese pensamiento me aplastó aún más. Mi voz se quebró, y cayó al suelo, incapaz de sostenerme. La tristeza invadió cada rincón de mi ser. Subaru permaneció inmóvil, callado, pero no había burla en su mirada, solo una compasión que no había anticipado. Subaru, lamento tu pérdida, susurró finalmente, su tono suave. Pero te equivocas en algo, Pandora, yo sí sé lo que es perder a alguien importante, y mucho más de lo que puedes imaginar. Aquellas declaraciones, si bien fueron sorpresivas, no me desagradaron, ni me parecieron palabras vacías. Para mi gran sorpresa, fueron muy reconfortantes, sentí aceptación, y en cierta manera una gran liberación, al compartir lo que tanto guardaba con alguien que había pasado por algo similar a mí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí como las paredes que había construido alrededor de mi corazón comenzaban a desmoronarse, aunque no sabía si eso significaba un signo de recuperación o solo el comienzo de un dolor aún más profundo. Narrador POV. Pasaron los días, o más bien, lo que para ellos parecían meses dentro de esa prisión eterna, donde la oscuridad era su único compañero y el vacío su constante testigo. Lo que comenzó como una relación marcada por la incomodidad y la hostilidad, comenzó a transformarse en algo inesperado, algo que Pandora jamás habría anticipado. Las conversaciones, que al principio se limitaban a rápidos intercambios llenos de desdén, comenzaron a prolongarse. Poco a poco, Subaru y Pandora empezaron a compartir más de lo que habían querido.
Había algo en el aire, una especie de rendición tácita que les permitió soltar sus defensas, aunque las bromas y los comentarios afilados no desaparecieran. Pandora, la gran bruja de la vanagloria, comenzó a aprender más sobre el humano que la había desafiado una y otra vez. Lo que empezó como violencia y hostilidad, empezó a convertirse en calma y entendimiento mutuo. Obviamente seguían teniendo sus discusiones, pero no eran ni de lejos tan fuertes como antaño. Incluso se atrevería a decir que había un cierto respeto entre ambos, aunque ella jamás lo admitiría. Pandora. Entonces, ¿realmente sigues pensando que podrías salvar a esa semielfa? La voz de Pandora había cambiado. Ya no era tan fría, tan distante. Ahora, una curiosidad casi palpable se había infiltrado en sus palabras. Subaru. ¿Qué quieres decir con eso? El tono de Subaru, aunque despreocupado, tenía una pizca de sorpresa. Sin embargo, Pandora se sentó más erguida, con la clásica etiqueta que le había inculcado a su madre que debía tener una señorita de clase. Algo de seriedad se reflejaba en sus ojos. Pandora. Que no entiendo. ¿Cómo sigues pensando en ella de esa manera con tanto fervor? Después de todo lo que ha pasado y muerto por su culpa, Emilia realmente no te habrá olvidado ya. ¿Vale la pena ni siquiera seguir recordándola aún sabiendo que nunca la volverás a ver? Subaru rió, su risa era ligera, pero había una ternura en su tono que hizo que Pandora frunciera el ceño. Subaru. Sí, sin duda alguna Emilia Tan es alguien difícil de olvidar. No me digas que no entiendes por qué, Pandora. Ella tiene algo especial. No es solo su belleza, aunque no puedo negar que obviamente la tiene. Sin embargo, eso no es lo mejor de ella, sino su corazón, su bondad. Es alguien que nunca me reprocharía por más que la tratara mal, y siempre intentaría apoyarme a su manera. Es un ángel que siempre me da almohadas de regazo cada que me ve deprimido, me hace sentir como si estuviera en el paraíso. Pandora apretó los dientes, una sensación extraña le recorrió el pecho. Su mente trató de racionalizarlo, pero las palabras de Subaru la hacían rabiar por razones que no comprendía completamente. ¿Qué tenía esa semielfa que ella no tenía? Pandora, con toda su belleza y poder, no podía entender cómo Subaru podía seguir siendo tan profundamente enamorado de una mujer como Emilia. No vi la diferencia de niveles. ¿Acaso no se daba cuenta de lo que tenía justo frente a él? Además, y que si le daba unas estúpidas almohadas de regazo, ella podría hacerlo 1000 veces mejor. Pandora. Qué patético. Solo eso pudo murmurar para dar su opinión. El suspiro de Pandora fue suficiente para hacer que Subaru la mirara con una sonrisa burlona. Subaru. ¿En serio? De nuevo con eso. Te cuento mi linda historia de amor, y solo suspirarás. Pandora lo miró fijamente, pero en sus ojos brillaba algo más que desdén. Era celos. Una emoción que nunca había experimentado tan abiertamente. Aquel humano, con su mirada tan apasionada hacia esa semielfa, despertaba algo en ella, algo que no podía controlar. Pandora. No entiendo cómo puedes seguir enamorado de ella. ¿No hay otras mujeres más bellas en el mundo? ¿Por qué la eliges a ella? Subaru la observó en silencio por un momento, como si estuviera ponderando sus palabras. No parecía sorprenderle la pregunta, pero su respuesta no era la que Pandora esperaba. Subaru. Es fácil, Pandora. Es porque, a pesar de todo lo que soy, a pesar de mis defectos y mis errores, ella me sigue aceptando. No importa lo que haga o diga, ella siempre está ahí. Y aunque sé que no soy perfecto, ella me hace querer ser mejor. Esa es mi razón para seguir adelante. Puff. Pandora. Pandora sintió una punzada en el pecho, una sensación extraña que se expandía por su cuerpo. Nunca había comprendido esa clase de amor, ese amor que Subaru sentía por Emilia. Un amor que, a pesar de todo, parecía inquebrantable. Y sin embargo, algo dentro de Pandora se revolvía, cuestionando si, tal vez, ella había desarrollado algo más que solo respeto por ese humano. Cariño. No. No podía ser eso. Estaba atrapada en este lugar, en esta dimensión que me obligaba a confrontar las partes de mí que había intentado ocultar durante siglos. Había sido una bruja durante tanto tiempo que la posibilidad de sentir algo por un ser tan insignificante como él parecía absurdo. A veces, veía su mirada vacía, su gesto resignado mientras me ignoraba o provocaba. Al principio, lo hacía para provocarme, lo sabía.
Pero había momentos en los que su rostro reflejaba algo más. Cansancio, agotamiento, una especie de tristeza que no encajaba con la imagen que tenía de él. Esos momentos, cuando se quedó en silencio, sus ojos se volvieron vulnerables. Quizás no era tan inútil como pensaba. Quizás su lucha, su insistencia en no rendirse, se debía a algo más profundo. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien como él, que había perdido tanto, seguía luchando? Y yo detuve. ¿Por qué me importaba? ¿Qué derecho tenía yo, la bruja de la vanagloria, la que había causado tanto daño, la que había hecho tanto sufrimiento, a preocuparme por lo que sentía Subaru? Al principio, lo ignoraré. Pensé que sería solo una fase, un momento que pasaría, pero no fue así. En cada conversación, cada palabra que intercambiábamos, veíamos más y más de él. No solo de su humanidad, sino también de sus pensamientos, de sus miedos y dudas. Él, tan valiente, pero tan frágil. Lo comprendía mejor que nadie, pero me negaba a aceptarlo. Mi orgullo, mi historia, mi existencia misma como bruja, me obligaba a rechazar cualquier atisbo de simpatía por él. Cuando me habló de su promesa a Emilia, de sus aviones, de lo que había perdido, su voz tembló. No pude evitar notar cómo su espíritu se resquebrajaba. Ese pensamiento tan firme, tan reacio a ceder, comenzó a convertirse en algo más. Empecé a preguntarme si yo, Pandora, la gran bruja, la que había dado origen a tantas tragedias, podría ser capaz de comprender realmente lo que él sentía. No era tan fácil ignorarlo. No podía seguir simplemente despreciándolo, no después de todo lo que había compartido, no después de ver cómo realmente, en su dolor y en su sufrimiento, había un reflejo de lo que yo misma había experimentado en mi vida. No pude evitarlo. Un pequeño sentimiento comenzó a nacer, algo que no había anticipado, y que me aterraba. Una conexión. Pandora. No. No podía ser, de ninguna manera rechacé ese pensamiento con furia. ¿Cómo podría sentir algo por él? Por Subaru. El hombre que me había enfrentado, que había arruinado mis aviones una y otra vez, que había desafiado mi poder. Pero a pesar de todo, cada vez que lo miraba, algo dentro de mí se removía. Y era ese algo lo que me hacía sentir incómodo, vulnerable. Cada día que pasaba en este lugar interminable, me veía a mí misma luchando contra una verdad que no quería aceptar. Me estaba encariñando con él. Como una tonta, como una humana. Pero en el fondo, mi corazón se revolvía, y no podía ignorarlo más. Quizás en algún momento, Subaru lo descubriría. Tal vez incluso él podría ver que algo estaba cambiando. Pero por ahora, lo mantenía en silencio, incluso en mi mente. Porque en el fondo sabía que no debía dejarme llevar por estos sentimientos. No era capaz de perdonarme a mí misma, mucho menos dejar que alguien más lo hiciera. La historia de Subaru y la mía no estaba destinada a terminar con un final feliz. ¿Cómo podría alguien como yo, una bruja que solo sabía del odio y la venganza, permitirse algo tan banal como el afecto? Pero mientras lo miraba, mi razonamiento flaqueó, aún sin poder evitarlo, me di cuenta de algo. En el fondo, deseaba que existiera una forma en la que todo pudiera ser diferente, que simplemente pudiéramos ignorar quiénes somos y simplemente tener nuestro tan ansiado Good Ending, como lo llamaría él. Aunque no sabía si el destino me lo permitiría. Buenas a todos, gente. Aquí con el tercer capítulo de esta historia. La verdad, yo quería terminar aquí el arco del sello, pero es que simplemente una vez empecé a escribir no pude detenerme XD. Al principio sufrí un bloqueo, y por eso no pude publicar antes esto, pero ahora más tranquilo, siento que me ha gustado lo que escribí, no sé qué les parece a ustedes. En fin, la verdad quisiera agradecer a los que apoyan esta historia, siento que ha tenido un buen recibimiento, y eso me anima bastante. Estoy atento a sus comentarios y sugerencias como siempre. Sin más me despido, un saludo a todos.